Bienvenidos a Estrategia Televisión. Hoy vamos a hablar del 2%. Vamos a hablar de esa cifra mágica que todo el mundo recomienda para invertir en defensa. Lo primero que tenemos que decir es que el 2% es algo que la OTAN, de forma generalista, utiliza como guía para los ejércitos que forman parte de la alianza. Invertir un 2% del PIB en defensa, del Producto Interior Bruto. Esto es una recomendación, es algo que tenemos que tener muy claro. No es lo mismo una recomendación que una necesidad. No me voy a poner ahora a poner aquí ejemplos porque creo que todos somos capaces de comprenderlo. Obviamente no es lo mismo España que Luxemburgo, no es lo mismo Portugal que Austria y no es lo mismo los países bálticos o Polonia de lo que puede ser, por ejemplo, Dinamarca o lo que puede ser Bélgica. Todo esto tenemos que tenerlo muy presente. Cuando hablamos del 2% en defensa, también hay que tener en cuenta otros factores, como es la totalidad del PIB y la población. Hay países, por poner un ejemplo, Holanda tranquilamente tendrá la mitad de población de Polonia, pero el PIB de Países Bajos exactamente no es ahora mismo, pero puede ser muy parecido, si no superior, al PIB de Polonia. Por lo tanto, el 2% del PIB en Holanda va a ser superior al 2% del PIB en Polonia cuando Holanda, Países Bajos, es mucho más pequeño que Polonia territorialmente hablando y tiene mucha menos población. Todo esto son cosas que hay que tener presente, porque al final no vas a tener el mismo número de soldados si tienes una población, en teoría, de 18 millones de habitantes a si la tienes de 34 millones, por poner un ejemplo. Entonces todos estos datos son datos que hay que tener presente y no quedarnos con el dato frío del 2%. Si España aplicase el 2% a defensa, ahora mismo España está aplicando el 1,2% a defensa. Si España aplicase el 2% a defensa, estaríamos hablando de que automáticamente pasaríamos casi a doblar la inversión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que prácticamente doblas el ejército. Si tú ahora mismo mantienes este ejército con el 1,2%, si pasas al 2%, pues estaríamos hablando de que aumentas el ejército en un 80%. Obviamente esto no tiene por qué ser así. Tú puedes decir, bueno, si ahora tengo 3 brigadas acorazadas, pues en vez de pasar a tener 5 brigadas acorazadas, más o menos el 80%, por poner un ejemplo, pues me voy a quedar con las mismas 3 brigadas acorazadas y eso lo voy a invertir, por ejemplo, en submarinos. Si ahora mismo tengo 4 submarinos, con un 80% pasaría a tener 6-7, pues prefiero tener 8-9. Se entiende, ¿verdad? Es decir, se pueden producir variaciones dependiendo de lo que tú creas necesario. Si por ejemplo tienes, es un ejemplo, 100 cazas Eurofighter, si aumentas al 2% del PIB pasarías a tener 180 cazas Eurofighter. A lo mejor dices, bueno, solo me interesa tener 120 cazas Eurofighter y ese dinero restante prefiero dedicarlo a tener más escoltas. Por poner un ejemplo, y en vez de tener, como ahora mismo tenemos, o vamos a tener 5, ahora mismo serían 6, porque la casa Santa María son 6 y la F100 son 5, serían 11 escoltas lo que tenemos ahora mismo. En el futuro con las F110 vamos a pasar a tener 10, pues prefiero aumentar a 14 o 15 y no tener esos Eurofighters. Pero para que os hagáis una idea general, estamos hablando de que pasar el 1% al 2% sería prácticamente duplicar el presupuesto de defensa, aumentarlo un 80%. Nosotros tenemos un ejército, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, bastante bueno, desde un punto de vista de equipamiento militar. Creo que últimamente somos un país cada vez mayor complejo. Yo desde que he creado este canal y viendo vuestros comentarios, hay muchos comentarios que esos comentarios en otra época histórica directamente esa gente hubiese sido pasada a garrote. Directamente. Hay ciertos comentarios que ya no rozan el desconocimiento militar, sino directamente da para pensar que esta persona está trabajando para el enemigo, porque ya es incluso mucho más allá del derrotismo. Aparte que son muchos comentarios con datos o con afirmaciones falsas, y falsas que las puede comprobar cualquier niño con acceso a internet. Entonces, en este caso, nosotros, si pasamos del actual ejército, que como digo no es un mal ejército, tenemos un ejército buenísimo, por ejemplo el tema de los S-80, el tema de los Eurofighter
son cosas que nos pone a vanguardia. Tener una fuerza de maniobra formada por Pizarro, por Leopard y por Tigres. No hay muchas mejores fuerzas en el mundo. Claro, te puedes ir al ejército de Estados Unidos, obviamente, es el ejército de Estados Unidos. Pero no hay muchos más países en el mundo que puedan tener un componente como tenemos nosotros, y son las principales potencias mundiales. Por ejemplo, Italia con el Augusta, el Dardo y el Ariete no está a nuestro nivel. El Tigre es mucho mejor que el A129 Mangusta, y nuestros Leopard son mucho mejor que sus Arietes. Alemania está en una situación muchísimo peor. De hecho, ya he visto aquí algún reportaje sobre el Tigre alemán, y el Tigre alemán es netamente inferior al Tigre español. Estoy poniendo simplemente ejemplos. Francia directamente ha pasado de sus vehículos de cadena y combate infantería a tener vehículos sobre ruedas, con lo cual ya es un paso atrás importantísimo. Estamos bastante bien desde un punto de vista militar. ¿Qué nos falta? Pues nos falta simplemente rematar la faena para tener un super ejército y aumentar también el número de efectivos, porque realmente el número efectivo que tenemos es muy reducido, sobre todo para el país que somos y la extensión que tenemos. Pero esto es algo que tiene que quedar claro respecto a esos planteamientos derrotistas, infundados, y que sinceramente si piensas un poquito mal, si eres mal pensado, te puedes incluso llegar a preguntar a quién sirve esa gente o qué objetivo tiene esa gente. Recordemos, por ejemplo, la primera vez que los árabes invadieron España con el reinado de los visigodos, cómo entraron. Y no entraron por sus méritos, entraron a través de traidores. Todas estas cosas no es por mal pensar, pero cuando se leen, sobre todo de ciertas personas, permanentemente ciertos mensajes, no solo ya derrotistas, sino que van más allá, es para que empecéis a plantearos muchas cosas. En este aspecto, si nosotros aumentamos el presupuesto de defensa al 2%, lo primero es el número de efectivos. Ahora mismo tenemos unos 120.000 soldados. El 80% de 120.000 soldados pues será sobre 100.000 soldados. Nos iríamos a 220.000 soldados, más o menos. Entre 200 y 220.000 soldados. Puedes aumentar los efectivos, con lo cual, si vas a tener tantos soldados, obviamente vas a tener que subir todas las unidades. Si ahora mismo la legión tiene, sean 2 y 2, 4 y 2, 6, 7 banderas, pues pasaría a tener 11, 12 banderas. O bien directamente no subes el número de efectivos en unidades de combate, pero subes el número de equipamiento, el número de material, el número de artillería o bien el número de municiones, por poner un ejemplo. Pero quiero que todo esto se entienda, porque si conseguimos el 2%, directamente lo que va a suceder es que vamos a tener uno de los mejores ejércitos del mundo, probablemente entre los 5 mejores ejércitos del mundo. Ahora mismo no lo estamos, pero también es cierto que ahora mismo la realidad militar de España es que nos falta unos pequeños ajustes para conseguirlo. Esto es más o menos como un equipo de fútbol, que tú ves que el equipo de fútbol es bueno, que tiene buenos futbolistas, pero que hay momentos en los que no da la talla, porque se hunde psicológicamente o porque recibe goles, pero tú ves que ese equipo funciona. Y que si eres capaz de dejar recibir goles tontos, por ejemplo, mucho equipo que empieza el partido y nada más empezar a recibir un gol, y ya eso te marca, pues sabes que vas a tener un gran equipo. Y esto es lo mismo, por ejemplo, en el ejército del aire. Tenemos un buen ejército del aire, un muy buen ejército del aire. Tenemos los A400M, que son los aviones de transporte estratégico muy buenos. Tenemos el C295, que probablemente es el mejor avión de transporte táctico del mundo, muy por encima del C-27J Spartan. Tenemos los Eurofighter, que es lo mejor que hay después del Raptor. Es decir, nuestro ejército del aire es bastante bueno. ¿Qué sería mejorable? Pues fundamentalmente el tema de los AWACS. El tema de los AWACS. Si ahora mismo tú le pones a España 4 o 5 AWACS, el ejército del aire español se pone por delante del francés. Porque en medios tácticos y demás la cosa está pareja, pero el Eurofighter es mucho mejor cazabombardero, sobre todo ya la tranche 3 y 4, perdón, que el propio Rafale, que la gran ventaja que ha tenido siempre sobre Eurofighter es que ha sido un avión multirol. Entonces, en ese aspecto, España, con un pequeño retoque, se puede poner por delante del ejército francés. Del ejército alemán, pues que prácticamente ya lo está. Con un pequeño retoque de armada, sobre todo un tema de portaaviones y de submarino de propulsión nuclear, se pondría muy por delante de otras armadas, porque los sistemas Aegis son muchos mejores, tanto el Samsung británico como ya los radares Heracles, que ni siquiera llegan a su zapato, hablando en plata,
u otro tipo de sistemas como la nueva frena antiaérea que han construido en Francia, que obviamente no están ni de cerca al nivel de las españolas. El ejército de tierra, pues es una cuestión numérica, porque como he relatado anteriormente, ese trinomio, ese triunvirato de Pizarro, Leopard y Tigre, no hay muchas naciones que lo tengan. Por lo tanto, incluso aunque no llegásemos al 2%, si conseguimos el 1,5%, el 1,6%, el 1,7%, sin llegar al 2%, el salto sería muy importante, porque al poquito que subas, como estamos tan abajo, estaremos hablando de que el presupuesto prácticamente subiría un 30, 35, 40%, y eso al final te lo mejora todo. Si subes el presupuesto un 30%, subes la armada un 30%, pues a lo mejor te quedas como estás en escolta, pero duplicas el número de submarino, o te quedas como estás en submarino, pero pasas a tener 15 o 16 escoltas. Estas son cosas que tenemos que tener muy claras. Por lo tanto, el 2%, tener presente que es algo orientativo, que es algo que es una recomendación, pero que no es lo mismo, como he dicho anteriormente, Bélgica o Polonia, Luxemburgo o España. No es lo mismo Macedonia, que el mayor problema que puede tener interno es la minoría albano-kosovar, que, por ejemplo, Portugal, que ahora mismo pues, está en una situación geoestratégica pues, probablemente las mejores de su historia. Entonces, en este aspecto, cuando hablamos del 2%, tener muy claro lo que significa y tener muy claro cuál sería el componente, sobre todo teniendo presente cuál es ahora mismo el presupuesto de defensa, que creo que justo clavado es el 1,28%. Hace una semana la OTAN pues no solamente nos llama al orden, sino que nos dejó en ridículo mundial porque no cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Tampoco es nada raro teniendo en cuenta el régimen de extrema izquierda que tiene España. ¿Y cuál es mi visión personal? Mi visión personal es que creo que nosotros, por nuestra situación geoestratégica, ya solamente por Gibraltar, nuestro presupuesto debería estar por encima del 2%. Al 3%, bueno, al 3%, si nos vamos al 3%, es que estaríamos hablando de 2-3 flotas de portaaviones nucleares de la clase Nimitz, que la podríamos pagar. Porque al 3% nos iríamos, el PIB ahora mismo son 1,5 billones europeos, no estadounidense, el 3% sería 45.000 millones. Para que os hagáis una idea, un portaaviones de Estados Unidos cuesta 1.000.000 de euros al día mantenerle, son 365 días al año. 3 portaaviones estaríamos hablando de 1.500 millones y tu presupuesto defensivo va a ser de 45.000 millones. Entonces, el ejército que se nos crearía sería espectacular. Pero yo sí considero que el presupuesto tendría que estar por encima del 2 y sobre el 2,5%, sobre todo para adquirir temas de materiales que pueden ser muy importantes, como por ejemplo la disponibilidad de portaaviones para poder abrir un segundo frente y controlar el mar, la disponibilidad de más submarinos, sobre todo submarinos de propulsión nuclear, y fundamentalmente tener o desarrollar una gran capacidad de defensa en algunos aspectos, como ha hecho por ejemplo Israel con la defensa antiaérea, o de tener unos 250, 300 cazabombarderos y no como ahora que estaremos por encima de los, bueno, por lo de armada y demás estaremos en 100, serían 70 y 70, 140, pues 160, unos 170, 180 cazabombarderos aproximadamente con los nuevos pedidos que se han hecho. Y en este aspecto nos iríamos por encima de 200, muy probablemente a los 300, y ya conseguiríamos un dominio bestial, pero no solamente sobre cualquier oponente en el sur, que ya le tenemos, sino también sobre Francia, por ejemplo, que se quedaría muy atrasada respecto a nosotros. Otras cosas porque Francia consume una gran parte de su presupuesto en tener despliegues internacionales y además en lo que es su triada nuclear. Que bueno, ya no sé si seguirá siendo triada o no, porque el tema, sobre todo los Plutón, hace mucho que los quitaron. Y creo que el componente terrestre nuclear, no sé si seguirá teniendo Francia misiles tácticos. No, me voy a perdonar, pero desconozco. Sí que sigue teniendo misiles nucleares tácticos y, por supuesto, misiles nucleares lanzados desde submarino. Espero que os haya quedado claro, espero haberos dado una visión global. No estamos para nada mal. Intentar evitar al máximo, por favor, esos mensajes derrotistas que desconozco cuáles son sus intenciones, pero no tienen muy buena pinta. Y tener presente lo que significa el 2%. Estamos a las puertas de poder tener un super ejército, de poder tener un pedazo de ejército. Por ejemplo, como tiene Japón, que Japón si miras lo que tiene, dices, bueno, este es uno de los mayores ejércitos del mundo, y lo es, pero está concentrado básicamente en la defensa de sus islas. Estamos a la vuelta de la esquina de tener un super ejército con una serie de retoques. Por ejemplo, el ejército de tierra
Mejoras la artillería antiaérea, una artillería antiaérea seria, de verdad. El ejército del aire le pones AWACS y a la armada le sumas 4 o 5 escoltas. Sin necesidad de llegar a portaaviones, a lo mejor con un segundo Juan Carlos I, pero le subas 4 o 5 escoltas a la armada y duplicas a 8, como hemos tenido siempre, el número de submarinos, y mirar lo que tienen los demás y mirar el ejército que se nos quedaría. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.